Bueno, ahora sí, buenas noches. Bienvenidos a todos o a todas a este espacio en el que pues pretendemos acercar la experiencia de una madre que educa en el hogar a dos pequeños con diagnóstico de autismo. Esperamos que este testimonio, ¿verdad?, les dé esperanza. Ella nos va a compartir justamente su experiencia utilizando la pedagogía de Charlotte Mason, ¿verdad? Y cómo el conocerla le ha ayudado muchísimo en este proceso de educar a sus niños que tienen este diagnóstico. Pues primeramente me presento, soy Lili Guerrero, soy licenciada en pedagogía, mamá educadora en el hogar también, ya por casi 9 años. Yo difundo la pedagogía de Charlotte Mason a través de Educación Viva, y es a través de Educación Viva que también hemos formado, pues, otros proyectos, como es el de comunidades locales, en el cual, pues, pretendemos dar acompañamiento a familias que tienen el interés de conocer la pedagogía y de aplicarla en sus hogares. Evidentemente, en ese acompañamiento también aprendemos juntos y a la par, pues, hacemos comunidad, ¿no? Lo cual es muy benéfico. Y bueno, voy a dar también la bienvenida a nuestra invitada Cristi. Cristi Tirado Anticona nació en Perú. Ella es licenciada en psicología, es psicoterapeuta, sistémico familiar y especialista en terapia de pareja, magistra en gerencia social. Por 15 años ha trabajado en diferentes instituciones dedicadas a la intervención con familias vulnerables, niños, adolescentes y mujeres maltratadas. Es casada y tiene 2 hijos con autismo. El mayor tuvo problemas de adaptación con el sistema de enseñanza en su país, por lo que decidieron comenzar el homeschool. Buenas noches, Lili. Bienvenida, Cris. Gracias. Gracias a ti por aceptar, compartir con nosotros tu testimonio y, bueno, por también esta presentación en la cual vamos a aprender cómo la pedagogía de Charlotte Mason, pues, ha sido una aliada muy buena para la educación de tus niños y para ti como mamá. Y, bueno, pues, antes de empezar, ustedes saben que esta charla se da en el marco del Día Mundial de la Concienciación del Autismo, o el Día Internacional del Autismo, que pasó el 2 de abril, con lo cual, pues, hemos visto que, se ha tenido de cierta manera más visibilidad de este trastorno, como de otras neurodivergencias que existen. Sin embargo, particularmente en el tema del autismo, creo que todavía rondan muchísimos mitos, ¿verdad? No hay estadísticas como muy claras que tengamos, precisamente porque si no tenemos como tal un caso directo, ya sea en alguno de nuestros hijos o un tema, familiar cercano, pues la realidad es que vivimos un poco desapegados de lo que es el trastorno autista, ¿no? Y justamente por ello se da muchísimo la parte de los mitos, ¿no? Justamente quiero hablar un poquito de esto antes de empezar la presentación de hoy. Y bueno, pues, para hablar un poquito del tema de la estadística, ¿no? Porque normalmente, pues, no nos involucramos mucho en esto, si no es que tenemos un caso cercano, ya sea nuestro hijo, un familiar, y ha sido bastante bueno que se haya, definido un día como para visibilizar este tema, ¿verdad? Porque a partir de ahí también se ha hecho más conciencia sobre este diagnóstico. Entonces, vemos que justamente la incidencia de autismo a nivel mundial es de 3 a 6 niños de cada 1000, ¿no? Esto a nivel mundial. También se dice que los niños, y bueno, se dice a través y a partir de las estadísticas mismas, que los niños tienen 4 veces más probabilidades de desarrollar autismo que las niñas, ¿no? Y en México nace con autismo, bueno, yo soy de México y Cris, la presentadora de este tema hoy, ella es de Perú, seguramente tendrá algún dato estadístico, pero en México nace con autismo 1 de cada 115 niños. Y este problema ha sido, realmente un factor de atención porque ha ido en aumento, ha sido creciente. Vamos a hablar, de que el problema como tal, puede verse como un problema también por los mitos que circundan en este tema, ¿no? Entonces, me gustaría, antes de que Cris nos comparte el tema, abordar algunos de estos mitos de forma muy rápida, nada más porque probablemente alguna de las personas que estén conectadas, pues, tengan cierta sospecha. Ya Cris nos va a ampliar el tema. Sin embargo, es cierto que también a veces la sospecha no es de alguien directo o cercano, sino de algún familiar. Y pues la idea también es como derribar un poquito esos mitos que tenemos, en cuanto al tema del autismo.
Y bueno, con respecto a esto, pues nosotros a lo mejor nos hacemos una idea de lo que es y de la situación que se vive a partir de, como lo comentábamos en una publicación, de programas televisivos, de personajes famosos, ¿no? Que tienen o han sido diagnosticados con este o con algún tipo de autismo. Entonces, encontramos personas como Albert Einstein, ¿no? Que ahora sabemos que tenía el diagnóstico. Stanley Kubrick, que es un productor, director de películas, Tim Burton, Beethoven, Mozart, ¿no? Deportistas como Messi, Michael Phelps. Entonces, algunos de los mitos justamente se dan en torno a que asociamos ciertos patrones a personas que ubicamos como que tuvieron o tienen este diagnóstico, ¿no? Y bueno, alguno de los mitos que me gustaría comentar aquí, porque pues más adelante Chris nos va a dar la explicación, y eso es que las personas con autismo no pueden tener relaciones sociales, ¿no? Ya no lo comentará Chris cuál es la situación, sin embargo, a mí me gustaría como desmitificar antes por tema justamente de cómo llegamos muchas veces a entender este tema del autismo, ¿no? Aquí lo que vemos, pues no es que los niños no tengan estas emociones, ¿no? O sea, no carecen de ellas, sino que sencillamente tienen formas de expresarlas de manera diferente, ¿no? En algún momento también, pues justamente y por personalidades de este tipo, pensamos que todas las personas autistas tienen habilidades especiales, ¿no? Todas, ya sea que sean habilidades sobresalientes en la música, no sé, en las matemáticas o en actividades o áreas muy específicas, ¿no? Y pues aquí ya Cris también nos va a ampliar un poquito esta situación, ¿verdad? A desmitificar, pues, justamente este tema, ¿no? Si es cierto que todas las personas, ¿no? Tienen estos talentos sobresalientes, solo algunas. Alguna de los mitos también que circundan mucho en este tema del autismo es la causa, ¿no? El autismo es causado por las vacunas, ¿no? Creo que este es uno de los temas más, yo creo, controversiales en cuanto al autismo y a otros tipos también de trastornos asociados con algunos agentes externos. En cuanto a eso, igual le pediríamos a Cris que nos dé su comentario, ¿no? Creo que en este caso, más que desmitificar, porque yo también tengo mis reservas y mis dudas por algunos casos concretos que conozco, creo que puede ser un tema en el que normalmente asociamos y cabe pues destacar que también no hay algo determinante en esto, ¿no? O sea, la comunidad médica y científica tampoco ha asociado un agente así, ¿no? Y vemos que las personas con autismo no pueden aprender, ¿verdad? Se piensa también, o que no pueden mejorar, ¿no? Y esa es parte justamente de la plática de hoy. Este tema particular es el que nos convoca justamente en la experiencia de Cris, que nos va a hablar justamente de esto, de cómo con el apoyo adecuado, ¿verdad? Las personas pueden no solo aprender, sino desarrollar estas habilidades que les permitan tener una vida plena, también una vida productiva, ¿verdad? Según los términos del mundo, digamos, pero sobre todo como personas, ¿no? Que es algo de lo que Cris nos va a hablar. El autismo también es otro mito, ¿no? Solamente se presenta en los niños, es solamente un trastorno infantil. Y bueno, con respecto a esto vemos que justamente sí, se diagnostica generalmente en la infancia, pero esto no quiere decir que las personas adultas no tengan o no necesiten también este tipo de apoyo, ¿verdad? Durante su vida. De hecho, con el apoyo adecuado, las personas pueden tener una vida plena, pueden tener una vida productiva, ¿verdad? Hay otro mito también, y eso creo que es importante también notar porque muchas de las personas que desconocemos o se desconoce el tema, se piensa que los padres han hecho algo mal con los hijos, ¿no? Que probablemente han tenido un tipo de descuido, ¿no? Que a lo mejor tiene cierto o cierta relación, alguna acción de los padres o el estilo de vida de la familia, ¿no? Para que esto se haya dado, se haya desarrollado en el niño, ¿no? Y vemos que no hay algo más, pues, equivocado, ¿verdad? Y triste que culpar a los padres por la condición de un niño con este diagnóstico, ¿no? Porque ciertamente es que está completamente desvinculado, ¿no? O sea,
es muy compleja la situación y tiene muchos y múltiples factores de origen, ¿no? Aquí vemos también incluso factores genéticos, ¿no? En los que hermanos, no sé, cuates que nacen en el parto, en el mismo parto, los cuates pueden uno desarrollarlo y el otro no, pero con el tiempo el otro tiene una propensión de casi el 90% de también desarrollarlo. Entonces, si hay parte genética, también hay parte ambiental, pero cierto es que no es como causado, o los padres no son culpables, ¿no? De esta situación, porque también, pues, creo que en el desconocimiento se puede llegar a caer en culpar a los padres, ¿no? Entonces, pues ahora sí, quería yo comentar como estos datos antes de comenzar la reunión para tenerlo en mente porque, como les comento, pues la verdad es que de estos temas normalmente se ocupan las familias que tienen el problema directo de, y lo digo problema porque es un problema social, ¿no? De repente, pues porque no hay empatía, porque no hay mucho conocimiento, hay ignorancia. Entonces, realmente esto se puede volver un problema para la familia por no tener la comprensión, ni los medios, ni las herramientas adecuadas para poder intervenir. Y una parte importante de todo esto es la aceptación. La aceptación es como parte esencial de comenzar, ¿no? El camino de ayuda y de ayuda a los niños, pero también de ayuda como padres. Entonces, voy a dar paso a la presentación de Cris. Encantada de estar aquí. Muchas gracias, Lili, sobre todo por esta oportunidad de poder compartir la experiencia como madre de dos niños con autismo. Pero antes de atreverme a compartir esto, yo primero preguntaba, porque al ser nueva dentro de la comunidad de educación viva, tenía muchas inquietudes porque veía muchas cosas en mis hijos, muchas mejorías que yo me preguntaba, pero esto, ¿por qué será? Entonces, como que quería saber si realmente era por causa de la metodología o porque quizás yo estaba haciendo otra cosa o había algún otro factor. Y bueno, como soy psicóloga, pues siempre tiendo a investigar y querer encontrar como otras razones que puedan estar influyendo. Y gracias a Lili que me permitió conocer a otras mamás que también tenían sus hijos con autismo, tenían familiares y que aplicaban el método y coincidimos todas en que realmente era algo muy beneficioso. Y bueno, de aquí les voy a dar mucho más detalles sobre esto, pero quería, antes de hablar del autismo, explicarles un poquito de que existen necesidades educativas en diferentes tipos de, no quiero hablar como discapacidad, pero identificamos que hay chicos que tienen dificultades para poder desempeñarse en la sociedad en general, en la escuela, para trasladarse, para ir a trabajar, para ir a diferentes lugares, ir al mercado, tantas cosas que tienen que hacer y que muchas veces, como dice Lili, no nos hacemos cargo hasta que no nos pasa a nosotros, hasta que no vemos a alguien en nuestra familia que lo esté pasando. Porque lastimosamente, al menos en lo que es Latinoamérica, el Estado no se involucra y nos toca pues salir adelante como familias, agruparnos, buscar apoyo de las iglesias y salir para adelante, ¿no? Como se pueda. Pero bueno, entonces, para no irme mucho por las ramas, me gustaría primero explicarles sobre las necesidades educativas. Hablamos de niños con necesidades especiales, son aquellos que presentan dificultades a nivel físico, mental, intelectual o sensorial y pueden necesitar medicinas, terapia o ayuda adicional para desenvolverse dentro de la sociedad. Entonces, dentro de este grupo están las personas con discapacidad física, bueno, es así como se le llama, ¿no? Física, visual, auditiva, están las personas que tienen, ahorita vamos a hablar un poquito más del autismo, pero está clasificado como trastorno del espectro autista, está el trastorno de déficit por atención e hiperactividad, el síndrome de Down, entre otros. Entonces, todas estas personas que tienen cierta dificultad para desempeñarse necesitan algunos una medicación o quizás una terapia o alguna ayuda adicional, como se habla mucho de las maestras sombras o maestras integradoras, dependiendo del país donde estén, pero necesitan un acompañante dentro del colegio para que puedan ellos desempeñarse. Miren, ya hablamos solo del colegio y hay otras áreas en la vida donde también se tienen que desempeñar. Bueno, quería mencionar esto también porque
tenemos un grupo de oración donde hablamos sobre estas necesidades, no solamente del autismo, porque muchas veces se vinculan unos con otros, ¿no? De repente de ahí, si nos da tiempo, podemos hablar un poco de las comorbilidades, porque el autismo también se relaciona con otro tipo de dificultad. Y bueno, en este caso yo hablo del autismo porque es la experiencia que me tocó a mí, pero quizás en este momento hayan otras personas que nos estén escuchando que sus hijos tengan otro tipo de dificultades y que también estén pensando, ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo hago para enseñarle? ¿O cómo hago para que se desenvuelva en la vida? Porque no solamente es en el colegio, sino en todo, ¿no? En general, en cómo se va a desempeñar más adelante. Y creo que lo que todos buscamos es que nuestros hijos sean autónomos, que puedan valerse por sí mismos. Y bueno, hasta donde sea posible. Entonces vamos ahora a hablar del autismo. De repente, en este momento hay alguna persona que todavía tenga algunas dudas si es que su hijo tiene o no autismo, que tienen sospechas. Entonces vamos a hablar de cuáles son esas señales. ¿Qué fue lo que me pasó a mí cuando yo veía a mi primer hijo, Sebastián? Tenía en esa época, ah, más o menos antes del año, él empezó a tener ciertos indicadores. Y ya para cuando él tenía 1 año y 8 meses, ya el neuropediatra nos dijo, esto puede ser un trastorno de espectro autista, ¿no? Porque tampoco se podía diagnosticar esa edad, había que esperar un poquito más, pero ya habían unos indicadores, ¿no? El diagnóstico que le daban era como conductas atípicas propias del autismo. Y bueno, entonces vamos a ver algunas señales. En como que juega solo, que no se involucra con otros niños. Eso fue algo que pasaba con mi hijo mayor, Sebastián. Iba a la guardería, pero como que tenía cierto temor de acercarse a los otros niños. Le gusta girar, que puede ser que gire sobre sí mismo o que le guste darle vuelta a los carritos, ¿no? En vez de hacerlos rodar por el piso, que es lo normal, es que los levante y empieza a darle vuelta a las rueditas, ¿no? O cualquier cosa que gire. No dice más de 20 palabras. En el caso de Sebastián decía 3 palabras, luego dejó de hablar por casi un año y luego empezó a hablar nuevamente. Pero cada niño es diferente. Hay niños que hablan recién a partir de los 3 años, otros recién a los 4. Bueno, eso pasó con mi segundo hijo. José recién a los 3 años empezó a hablar. Movimientos extraños, lo que le denominamos las estereotipias, como los aleteos, que empiezan como a hacer algunos movimientos extraños cuando caminan, ¿no? De repente como un tic nervioso pareciera, y diferentes movimientos, ¿no? A veces, bueno, hablamos todo de las manos, el que están como caminando en puntitas, ¿sí? Cosas que para uno le parece algo extraño, para ellos es una manera de regularse, de encontrar un equilibrio, porque generalmente sucede cuando están muy ansiosos. No siguen las miradas, ¿no? Sale, hablas, no te mira, eh, bueno, ahí vamos a ver más adelante, pero estas son algunas señales. No se va a dar en todos, puede ser que solamente hay algunos. Están también las dificultades para entender o expresar sus emociones. Él no responde a su nombre, le llamas y no te mira, no voltea. Le molestan los ruidos. Por ejemplo, a Sebastián, cuando él escuchaba la licuadora, uy, se tapaba los oídos y se iba corriendo a su cuarto, ¿no? Eso fue lo primero. Pero después habían otros ruidos en la calle, como por ejemplo de las motos, los ruidos de construcción, los ladridos de los perros y el llanto de los niños. Eso era lo que más le aturdía a él. Y bueno, cada niño es diferente, no todos van a reaccionar ante los ruidos. Esto es lo que tiene que ver con la hipersensibilidad auditiva. Hay otros que al contrario toleran muchas cosas, ¿no? Como que está pasando no sé, un tractor, por ahí un aplanador, están arreglando la pista y es un ruido súper fuerte y pareciera como que él no escuchara, pero en realidad es porque su grado de sensibilidad es mucho menor, ¿no? Diríamos como que es un umbral más bajo. Así que vamos a encontrar extremos entre el hipersensible y el como hiposensible, ¿no? Que parece que no reaccionara. O incluso hay personas que dicen, como les cuesta expresar las emociones, dicen, no, él no siente. Y en realidad no es que no sienta, sino que no lo expresa. Vamos a encontrar otras señales de autismo como las ecolalias, ¿no? Hay niños que empiezan a repetir palabras. Y esto me pasa mucho con Sebastián. A veces uno le preguntaba algo y él solamente repetía la palabra que uno le decía, ¿no?
Pero bueno, ya es como una manera de hablar. Em, sí, hay muchos niños que empiezan hablando de esa manera. Los problemas con la alimentación y el sueño. Aquí me pasó mucho con los dos, porque ellos no comen las cosas que normalmente comen la mayoría de las personas, como la sopa o las verduras. Quieren comer todo crocante y eso también afecta luego a su digestión. También el tema de la tolerancia al gluten, y por ahí también vamos a hablar un poquito de los mitos que mencionaba Lili, porque también aquí se habla de lo importante que es tener una buena alimentación, una buena digestión. Hay tratamientos biomédicos que sí son importantes porque ellos tienen dificultades para digerir los alimentos, que no es en todos, por lo general, ¿sí? Sí, por ahí veo algunos comentarios, ¿no? Sí, a algunos les gusta comer mucho dulce o quieren tomar siempre yogur o las papas fritas, entonces las cosas crocantes, ¿no? Pero bueno, ahí es donde tenemos que encontrar cómo ayudarles a tener una dieta balanceada porque ellos mismos no se controlan. El tema del sueño también, ¿no? Hay algunos que de repente duermen mucho y hay otros que se levantan constantemente. Eso me pasaba con mis hijos. Sebastián a veces dormía por la tarde 2 a 3 horas y luego como a las 12 de la noche recién se dormía. Y se levantaba a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, o sea, a cualquier hora. Y para cualquier persona que cuida a un niño con autismo es bastante difícil poder levantarse al día siguiente e ir a trabajar sin haber dormido la noche anterior. Realmente es muy difícil. Y ahí quien más ha sufrido es mi esposo, porque Sebastián siempre quería que su papá lo acompañe a la hora de dormir. Y en el caso de mi otro niño, él tiende mucho a moverse en las noches o a veces se despertaba gritando. Y esa fue nuestra primera sospecha con él, ¿no? Porque él gritaba y no hablaba. Y yo le preguntaba, ¿quieres leche? Y él no me respondía. Nunca dijo teta, ¿no? Recién a los 3 años empezó a decir sí o no, como a responder preguntas. Entonces yo podía decirle, ¿quieres leche? Y él me movía la cabeza primero para decir sí o no. Y después ya empezó a decir, ¿no? Las palabras. Pero aquí les mencionaba por el tema del sueño, que hay niños que se despiertan constantemente, 2 a 3 veces en la noche, y bueno, por eso también se requiere un tratamiento para poder dormir bien, porque si el niño no duerme bien, luego viene este otro punto de las rabietas y los berrinches, que pueden llegar a autolesionarse, porque o sea, están irritables, no saben cómo comunicar lo que quieren, entonces pueden agredirse a sí mismos o también agredir a otra persona. Carecen del juego creativo, eso, como les digo, no es que sean todos, pero generalmente se ve esto, ¿no? De la falta de imaginación para el juego. Los problemas sensoriales que ya lo mencionamos, que se reflejan en la alimentación, hablamos del tema auditivo, pero también están problemas visuales, por ejemplo, cuando hay luces muy fuertes, cuando van al supermercado, eso es algo donde se nota bastante, ¿no? Las luces llamativos, el rojo, o sea, hay chicos que se alteran mucho frente a estos, como son como estimuladores, ¿no? Son estimuladores visuales. Y hay también el tema olfativo, bueno, el gusto, hablamos de la comida, y el tema vestibular, que es otro que tiene que ver con el equilibrio, el propioceptivo, de percibir en qué posición está, ¿no? Si está parado, está sentado. El introceptivo, que tiene que ver también cuando percibe si quiere comer o si tiene hambre o si quiere ir al baño. O sea, hay chicos que todavía no han desarrollado eso, ¿no? Y eso también vamos a ver que es una dificultad para que puedan ir al colegio. Hay chicos que de repente tienen, no sé, 7, 8 años y todavía usan pañal. Y esa es una dificultad para muchas mamás que tienen que ir acompañando en el colegio para que puedan ir al baño, ¿no? Porque eso no lo va a hacer la profesora. Entonces, bueno, hasta aquí hemos hablado como la mayoría de las señales más conocidas y el interés exagerado por temas muy concretos, lo que lo definen, como hablamos de un trastorno, ¿no? Lo ven como que estos intereses son como muy rígidos, muy estructurados, y yo creo que una como mamá lo ve de una manera diferente. Al menos tomo las palabras de Anabel Cornago, que ella dice que son intereses pasionales, porque ellos se emocionan por algo. Por ejemplo, si les gustan los trenes, va a averiguar
todo lo que sea sobre ese tema, ¿no? Las diferentes formas de trenes, de diferentes materiales, de diferentes marcas, y como tener una colección de algo, ¿no? Entonces hay otros que les gustan los dinosaurios, que por ejemplo a mi hijo José le gustan mucho los carritos de todos los modelos, todos los colores. Y bueno, son parte de sus intereses, de sus pasiones. A Sebastián le encantan las figuras geométricas, por ejemplo. Entonces, el asunto es cuando este interés es tan fuerte que se desconectan de lo demás, el no querer hacer alguna otra cosa más que estar allí, en aquello que les interesa. Ahí es donde vemos la dificultad después. Bueno, hasta ahí son algunas de las señales más conocidas y quería compartirles esta definición del autismo que para mí me trajo esperanza porque muchas veces vamos a encontrar, como les decía, los médicos, los psiquiatras nos dicen esto es un trastorno, incluso en el manual del DSM-5 y los anteriores, las versiones anteriores, se hablaba de trastorno, ¿no? Y ha ido cambiando el nombre del diagnóstico, porque le decían trastorno generalizado del desarrollo. Luego se hablaba de lo que mencionó Lili, el autismo infantil, pero en realidad no es infantil porque hay adultos autistas. Entonces, como que me gustó mucho escuchar a las personas que son adultas porque ellos mismos te dicen, no es un trastorno, ellos no lo perciben así porque ellos han aprendido a convivir con el autismo. Entonces, tomo las palabras de Ernesto Reaño, que él es un psicólogo muy conocido acá en Perú, que es lingüista y también le acaban de diagnosticar autismo. Y él ha escrito un libro donde habla sobre qué es el autismo y las reflexiones desde el paradigma de la neurodiversidad. Entonces, él nos dice que el autismo es una condición de vida asociada a un neurodesarrollo atípico, que no es dentro de lo que se considera normal o como lo que sería la mayoría de las personas, ¿no? No es una enfermedad ni un trastorno. Procesan el mundo de manera distinta, cognitivamente, afectivamente, sensorialmente. Presentan destrezas y talentos en las áreas de su interés profundo. Entonces, me gusta mucho esta definición porque lo que yo puedo entender es que mis hijos perciben el mundo de una manera diferente a como yo la puedo ver o cualquier otra persona, bueno, los que nos rodean. Y como ellos lo perciben de una manera diferente, necesitamos encontrar una manera de poder comunicarnos. Y no es que ellos se tienen que adaptar a mí, sino que yo tengo que adaptarme a ellos y encontrar la manera de poder comunicarnos, ¿no? Entonces yo creo que ese es el mayor desafío para una madre, poder encontrar ese punto de comunicarse, pero sin presionarlos para que ellos cambien, porque creo que ahí es donde viene nuestro problema, de que queremos que nuestros hijos cambien y por eso muchas veces se habla de que el autismo es una enfermedad, ¿no? Y tratan de buscar curas mágicas con tratamientos, la verdad, muy, muy extraños que ponen en riesgo la vida de los niños. Así que parto desde ahí, que necesitamos aceptar que es una condición de vida, ellos nacen con esa condición y la van a tener por siempre, hasta el día que les toque partir. Entonces, aquí creo que es donde vamos a desmitificar algunas de las cosas que mencionaba Lili, que hablaban de las vacunas em, y de otros factores que yo les digo, cuando yo lo escuché, yo también me sentí muy mal, porque hablaba de la alimentación de la madre, que si el niño nació por cesárea y otros factores, sí, genético también puede influir, porque sí, conocemos dentro de la familia personas que también tienen una neurodivergencia, pero no podemos culpar al papá, a la mamá o algún otro familiar. Como les digo, si lo vemos así como una condición de vida, creo que es mucho más fácil aceptar. Sí, me encanta este versículo. En, esto del versículo fue algo que a mí me ayudó a poder entender más a mis hijos y que Dios tiene un propósito para cada uno. En el Salmo 139, versículo 13 y 14, dice, Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien.
Y realmente para mí, les digo, este texto me da una esperanza, me da un consuelo, porque entiendo que Dios hizo a mis hijos así por alguna razón. Que es un poco difícil entenderlos, sí. Y como perciben las cosas de manera diferente, puede ser que ellos a veces son más sensibles en algunas cosas, pero Dios tiene un propósito. Entonces yo no voy a estar buscando causas de que si fue por la vacuna o que si fue por la parte genética o si fue por otra cosa. Les digo que eso no importa. Eso no importa. Mientras que yo entienda de que Dios tiene una razón para haber creado mis hijos como son, lo demás ya no importa. Así que les digo, no sigan buscando más razones de por qué mi hijo es así, sino tratar de entenderlo, aceptar la voluntad de Dios. Y bueno, aquí es donde creo que ya vamos a entrar en el método. Sí, bueno, ¿cómo es que yo llegué al método de Charlo Mason? Eh, bueno, cuando yo entendí de que mi hijo Sebastián tenía dificultades, como mencionó Lili al inicio, él no se adaptaba al colegio, era el CEBE, se llama aquí en Perú, es Centro de Educación Básica Especial, o sea, es un colegio que está especializado para atenderlo a él. Y el colegio me pedía muchas cosas, me decían que yo tenía que medicarlo, que yo tenía que hacer varias cosas, y yo trataba de hacer lo que ellos me decían, pero aún así habían dificultades, ¿no? Y yo la verdad no podía ni trabajar pensando en que mi hijo tenía algún problema y que ya me estaban llamando, que tenía que ir, y más que nada porque él, bueno, esa parte no lo mencioné, pero él empezó a agredirse desde que era muy chiquito, desde que tenía 1 año y 3 meses, salíamos a la calle y él se tiraba al piso a golpearse. Entonces, esa fue una de las razones principales por las que acudimos con el neuropediatra. Y la otra, porque cuando tratamos de llevarlo a la guardería, se la pasaba llorando, quería que lo tengan cargado y no compartía con los otros niños. Entonces, hemos pasado todo este tiempo por colegios especiales. Durante la pandemia nos tocó hacer todo virtual, yo tenía que enseñarle sola desde casa, gracias a la profesora que fue la que me orientó del PRITE, que es un programa de intervención temprana en educación especial, que es del Estado. Creo que eso es lo mejor que tiene el Estado, porque ahí nos van haciendo el acompañamiento para que la mamá pueda ayudar al niño en su desarrollo, poder entenderlo sobre todo, ¿no? Y les digo que a mí me ayudó mucho esa experiencia con la profesora y es lo que yo he tratado de mantener, de cómo hablarle, de cómo explicarle las cosas, de que hay que anticiparle. Pero cuando ya nos tocó ir a clases presenciales, encontramos dificultades, ¿no? Que no se adaptaba, que lloraba mucho, que empezaba a golpearse, que cuando la profesora le decía, le daba la indicación de lo que tenía que hacer, él se golpeaba contra la mesa. Y entonces como que el primer año fue difícil, lo llevé con el psiquiatra, le dieron la medicación y había días en los que estaba bien, días en los que no, y así fue como terminó el año. Terminó su jardín de 4 años. Pero jardín de 5 tuvimos más dificultades. Hubo un cambio de auxiliar, su compañerita, que era con la que él compartía, se cambió de colegio y como que habían niños nuevos y eran muchas adaptaciones. Bueno, la verdad, no puedo seguir buscando causas, solamente de que él ya no se sentía cómodo de estar allí y trataba de manifestarlo de alguna manera. Y esto lo comparto como mamá, que muchas veces nosotros podemos intuir que algo no está bien. No porque yo sea psicóloga, porque como psicóloga puedo observar muchas cosas, pero, o sea, como mamá me toca de una manera diferente, ¿no? Yo percibo que mi hijo no se siente bien y yo estoy intentando de colaborar con el colegio para que él pueda ir y me doy cuenta que no funciona y no lo puedo obligar más. Y vi que él lloraba, salía con los ojos hinchados y como que empezaba a alejarse, ya no quería que lo tomara de la mano. Y empecé a investigar qué otra alternativa había. Y otra cosa también que sucedía es que la profesora me dijo que él ya a sus 5 años, él tenía mucho interés por leer y él ya leía desde los 2 años las letras. Se sabía todo el abecedario en español e inglés. Pero en el colegio, como era un colegio especial, se dedicaban más a prepararlos en habilidades para la vida, más que en el área de aprendizaje. Entonces me dijo la profesora que yo lo tenía que reforzar en casa en el tema de la lectura.
Y yo decía, ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo le enseño? Y es ahí donde yo empecé a investigar y dije, bueno, ok, voy a ver cómo es esto del homeschool, porque me doy cuenta que en el colegio no me pueden apoyar, no puedo mandarlo a un particular, porque en el particular también habíamos intentado, pero no funcionó porque era más pequeño el colegio y habían 13 niños en el aula, era una aula pequeña, y su primer día le tomaron una foto y él se la pasaba mirando hacia la ventana. O sea, él se quería ir. Y tuvo una crisis y reaccionó mal y la verdad, dije: "No, esto no es para él, no tolera los gritos de los niños, o será que no entendía lo que los otros niños trataban de decirle y él se sentía mal". Así que bueno, así fue como, decidí sacarlo, empezamos con homeschool, pero el método que estábamos utilizando era otro, era, bueno, diríamos el clásico, ¿no? Pero con adaptaciones curriculares para niños con autismo. Y al inicio parecía que sí, porque él desarrollaba en el papel, lo entendía todo, lo hacía, y entonces como que hubo un momento en que ya no quería más y se aburrió. ¿Y ahora cómo hago para que termine? Tenía que terminar su jardín de 5. Pero bueno, así fue como que eh, hablando con otra mamá que estaba dentro del grupo de Homeschool Cristocéntrico, una mamá de México que ella tenía también su hijo con autismo, porque ella tenía 4 hijos, uno con autismo, 2 gemelos y otro niño más. Entonces, yo le digo: "¿Cómo haces con 4 hijos? Yo apenas puedo enseñarle a mi hijo y mi otro niño está en el jardín. Entonces, ¿cómo hago para hacer mis cosas y enseñar?". Y la verdad, no sé, me sentía muy, muy aturdida, ¿cómo hacer todo? Y así fue como ella me dice: mira, en Perú van a aperturar una comunidad, o ya empezaron una comunidad sobre este método y, y bueno, no, inténtalo". Así que como ella era cristiana, entonces dije, ok, voy a confiar en ella. Y así fue como conocí a Nelly, que es mi representante en la comunidad de Lima, y empecé a estudiar la filosofía con ella. Y una de las cosas que más me gustó y que es lo que estoy compartiendo aquí, dentro de los principios de la filosofía de Charles Mason, el principio del que me atrajo primero es que los niños nacen siendo personas. Y esa era una de las dificultades que yo encontraba donde él iba, porque primero no era Sebastián, sino era su diagnóstico, ¿no? Es un niño que tiene ese diagnóstico, es un niño que no habla, es un niño que se agrede. Entonces como que no veían a Sebastián, quién es él, ¿no? Como persona. Y esa era la lucha que yo tenía, porque yo decía, Señor, yo quiero que la gente vea a mi hijo como hijo tuyo, ¿no? Que él realmente vale mucho. Y eso es lo que yo buscaba, que le den esa valoración y no solamente como un número más o como un niño más que está dentro de un colegio y que él tiene que ceñirse a la norma. Entonces, es lo que me agrada mucho de este principio, que los niños nacen siendo personas. Entonces, antes que cualquier diagnóstico, es una persona, es un hijo de Dios, es alguien valioso y que tiene mucho que aportar. Sus opiniones son importantes. Quizás podemos pensar que el niño no habla, entonces nosotros le vamos a decir lo que él tiene que hacer, pero no, porque él también piensa. El que no puede expresar lo que piensa, lo que siente, no significa que no hay una idea aquí adentro, que sí la hay. Así que, bueno, ese es el primer principio que a mí me gustó mucho. Y el segundo, que también se complementa porque nosotros de repente decimos, ay, pobrecito, él no entiende, entonces hay que dejarlo ser, ¿no? Y le damos libertad para que vaya por ahí, que salte, que raye las paredes, que se tire al piso. Entonces, tampoco es eso, tampoco es irse al otro extremo, ¿no? De no decirle nada, ay, no, porque tiene autismo, no le podemos decir nada. No, dentro de la filosofía también nos habla de los principios de autoridad, que es lo que Dios pone, y la obediencia que deben los hijos hacia sus padres. Tienen que aprender a obedecer a Dios, aprender a obedecer a sus padres, obedecer a las autoridades, porque ellos son parte de la sociedad y tienen que también obedecer a los gobernantes. Entonces, tenemos que enseñar esto de la obediencia, pero es una obediencia en amor, una obediencia con límites. Yo te permito que tú te puedas desenvolver, ser persona, pero también dentro de un espacio, ¿no? Te estoy protegiendo también
por ejemplo, no puedo dejar la ventana tan abierta o el balcón, porque es un niño que necesita un cuidado, ¿no? Entonces, como que hay que poner ciertos límites. Y bueno, hablamos que estos principios son naturales, o sea, obviamente siempre va a haber una consecuencia. Si es que tú no obedeces en algo, por ejemplo, yo le digo, levanta tu vaso, ¿no? O déjalo en tal lugar y no lo dejó y se derramó el agua, hay una consecuencia, ¿no? Que luego tienes que limpiar. Pero tratamos de que se entienda esto, ¿no? De que hay una autoridad y tú tienes que obedecer. Y bueno, de repente de ahí podemos hablar un poco más a detalle de cómo trabajamos en esto de la obediencia. Este sí también me encanta y creo que, bueno, Lili lo explica mejor que yo, pero voy a explicar de lo que yo entiendo aplicando a mis hijos con autismo. El tema se habla de que hay tres instrumentos educativos. El primero que es de la atmósfera, del entorno, que no solamente, dejemos de pensar en el aula del colegio. Ese espacio donde los niños están sentados en una carpeta, la verdad no funciona para un niño con autismo. Ellos necesitan moverse, desplazarse, y muchas veces el ambiente donde ellos aprenden puede ser en la casa, de repente en la cocina, o en el patio, o allá afuera, en la naturaleza, que es lo que mayormente nos decía Charles Mason, el contacto con la naturaleza. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? De la atmósfera, que sea también un ambiente agradable para ellos, cómo es que nosotros nos acercamos, todo lo que nosotros ponemos en el entorno, ¿no? Para que ellos se sientan seguros, confiados, para que se puedan expresar. El tema de la disciplina del hábito, eso es algo que también me encantó porque los niños necesitan hábitos para poder desempeñarse en la vida. Y uno de ellos que mencionamos es la obediencia, la atención. Hay muchos hábitos que ellos tienen que desarrollar y me encanta esto porque hay una base bíblica, ¿no? Donde se explica de dónde viene todo esto y cómo es que nosotros como padres primero tenemos que tener ese hábito para poder transmitirlo a nuestros hijos. Entonces todo va en el ejemplo. De nada sirve los conocimientos que yo le quiera dar. No sé, quiero que aprenda matemáticas, que aprenda a leer, lo que la mayoría quiere, que aprenda a leer y escribir. Si es que no tiene estos hábitos de primero prestar atención, el tema de la obediencia que también lo mencioné, y hay otros más, pero esto creo que es lo primero. Si mi hijo no aprende a desenvolverse en la vida, aprender a ser cordial con otros, ¿no? Aprender a respetar, el aprender a comunicarse, pues ¿cómo yo le puedo enseñar otras cosas? ¿Sí? Entonces como que tiene que haber un complemento, no solamente es llenar su mente de nuevas ideas, sino como que trabajar también en su corazón, ¿no? En su mente y en su corazón, cómo desenvolverse en la vida. Así que me gusta porque esto no solamente es en un horario de estudio como en el colegio, que bueno, en el colegio son demasiadas horas, para un niño con autismo o cualquier otra condición, demasiadas horas. Aquí en el Perú, desde 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde o las 14:30, imagínense, para mí es demasiado. No sé, en otros países, creo que más o menos ese es el tiempo. Son muchas horas. Y la verdad no, bueno, para mí es demasiado. Entonces, les decía de que esto de los hábitos los van aprendiendo en el transcurso del día. O sea, no solamente es que le pongo un horario en la mañana, yo les sigo enseñando en la hora de la comida, en la tarde, en la noche, antes de dormir, siguen aprendiendo. Y bueno, el otro instrumento que es la presentación de las ideas vivas, donde nos habla de los libros vivos, el primerito que es la Biblia, yo les leo la Biblia a mis hijos y la verdad es que me sorprenden, porque quizás ellos no pueden expresar en palabras, pero yo sé que por la gracia de Dios en algún momento algo ellos van a entender o van a poder responder. Encontramos otras maneras como ellos pueden expresarse con los libros que vamos leyendo. El primero, como leído en la Biblia, pero hay otros más donde yo les voy mostrando el libro. También hay algunas imágenes, porque los niños con autismo se comunican mucho con imágenes, pero tenemos también los textos y de verdad es sorprendente todos los cambios que he visto. Justamente estaba leyendo un libro con mi hijo, con Sebastián, y él
lo que hace es cerrar el libro para mirar la portada, ¿no? Entonces como que hay una imagen de la protagonista y yo digo, pienso, ¿no? Quizás él está haciendo sus ideas del libro que estamos leyendo, pero sí presta atención a lo que leemos. Y bueno, entonces estos son algunos de los principios que a mí me encantan mucho, de cómo yo veo que se pueden aplicar en mis hijos. El otro, sí, este principio, no nacemos, perdón, no tengo mis lentes, no hacemos ninguna separación entre la vida intelectual y espiritual de los niños, sino que les enseñamos que el Espíritu de Dios tiene acceso constante al espíritu del niño y es su ayudador permanente en todos los intereses, deberes y alegrías de la vida. Entonces, lo que les decía es que los niños están aprendiendo todo el día y no solamente es aprender un conocimiento de un libro, sino es que está Dios obrando todo el tiempo, todo el tiempo. Estamos mostrándole cuánto Dios lo ama. Les digo que yo he visto ese cambio primero en Sebastián, porque con él empecé a hacer el homeschool y este año empecé recién con mi segundo hijo, pero eso era algo que él necesitaba, que alguien le dijera que Dios lo ama, que Dios está allí, que está siempre acompañándolo. Es muy difícil para un niño con autismo el no saber cómo comunicar sus ideas y hay una frustración tan grande. Mi hijo muchas veces ha intentado golpearse, pero ya en este último tiempo, aplicando más la filosofía, como que mis palabras eran más, mis frases más cortas y mis palabras más precisas, de poder decirle que Dios lo ama, que Dios tiene un propósito en su vida, que yo entiendo que se siente frustrado porque no comprendo lo que él me quiere decir, pero que Dios está presente y como que parece como que eso le diera paz y luego como que se queda tranquilo, ¿no? Y así es como él ha ido mejorando, como que hablándole siempre de quién es Dios, que Dios es su creador, que Dios está siempre presente. Entonces, no solamente es el que yo le quiera transmitir un conocimiento, que en realidad la idea es que el conocimiento lo va adquiriendo en la interacción con los libros, sino que les digo esta parte espiritual que es tan importante para un niño con autismo que llega a un mundo extraño, que no sabe cómo comunicarse y necesita sentirse seguro, necesita sentir confianza. Así que qué mejor que yo le diga que Dios está siempre con él. Así yo no pueda estar en ese momento, Dios está ahí. Estas son algunas recomendaciones de la Unión Nacional Educativa de Padres, que es de Inglaterra, porque Charles Mason creó como una asociación, ¿no?, de padres y ellos han mantenido en el tiempo, bueno, algunas recomendaciones y me gustó mucho esto, que todas las lecciones deben tener un lugar, deben tener lugar en una habitación ventilada o al aire libre. Entonces, como le decía, bien en la naturaleza o pues hay que abrir todas las ventanas para que entre toda la iluminación. Y esto coincide mucho para los niños con autismo porque necesitan ver la luz del sol, eso es algo que a ellos les anima bastante. Todas las lecciones deben cesar antes que aparezcan los síntomas de cansancio, ¿no? Entonces, nosotros como padres de niños con autismo sabemos que tenemos que anticipar toda situación, ¿no? Avisarles cada cosa que va a suceder y también nos vamos dando cuenta cuando algo les incomoda. Entonces ya tenemos que hacer un cambio antes de que suceda la crisis. Las lecciones deben organizarse de manera que no sean una carga, sino que despierten el interés del niño. Eh, pues sí, entonces no es que todo se va a hacer en la mesa, lo podemos hacer también en el piso y darle diferentes actividades. Por ejemplo, algo que a mí me encanta, esto de las matemáticas, que todo es a través del juego. Y utilizamos juegos diferentes de acuerdo al interés de cada uno. Como les digo, por ejemplo, a Sebastián le gustan las figuras geométricas y a José le gustan los carritos. Entonces con José buscamos todo lo que sea movimiento y con Sebastián lo que tiene que ver con construcción, rompecabezas, encajar. En base a sus propios intereses vamos enfocando pues, la actividad, ¿no? La lección que se va a realizar. Debe haber un breve descanso entre cada lección, aunque sea unos cuantos minutos. Sí, eso también me encantó porque los niños con no solamente autismo, sino con otro tipo de condición, incluso los que tienen hiperactividad, tienen
atención muy corta. Y en general, la mayoría de los niños pueden estar atentos quizás por 10 minutos. Y luego esta atención se va ampliando hasta que en la vida adulta, que es algo de 20 minutos a 30 minutos, o sea, ni siquiera nosotros como adultos podemos estar concentrados tanto tiempo. Entonces, en los niños más pequeños, como el periodo de atención es muy corto, o sea, ¿de qué sirve que yo esté hablando 1 hora si el niño no me va a prestar atención? ¿Sí? O sea, es algo para pensar. ¿Qué hago mandándolo a un colegio donde la profesora está hable y el niño no está atento? Y por eso es que se habla de que las lecciones sean cortas y que haya un descanso, ¿no? Donde el niño pueda distraerse de alguna cosa, pueda caminar, puede estirarse. La idea es que no sean también actividades muy agotadoras, ¿no? Si tuvo un tiempo para leer un libro, en la siguiente hacemos, por ejemplo, matemáticas, ¿no? Que es como un juego y así intercalar las actividades que no parezcan muy tediosas. Bueno, hablando de los sentidos, como mencionamos de que la mayoría de los niños con autismo tienen problemas sensoriales. Se espera que en la vida adulta esto ya no suceda. Hay algunos que se van regulando con ayuda de las terapias, pues se espera que la mayoría pueda tener como que sí logren regularse, pero no todos lo consiguen. Entonces, me gusta mucho esto que menciona Charlotte Mason respecto a los sentidos, lo vamos a leer. La consideración de la vida al aire libre en el desarrollo de un método de educación ocupa el segundo lugar, porque mi objetivo es mostrar que la función principal del niño, su ocupación en el mundo durante los primeros 6 o 7 años de su vida, es descubrir todo lo que pueda sobre cualquier cosa que se le presente por medio de sus 5 sentidos. Bueno, en esa época no se conocían los otros sentidos, que tiene un apetito insaciable por el conocimiento adquirido de esta manera, y que por lo tanto el esfuerzo de sus padres debe ser ponerlo en el camino de familiarizarse libremente con la naturaleza y los objetos naturales, que en efecto la educación intelectual del niño pequeño debe residir en el libre ejercicio de la facultad perceptiva. Entonces, hablando de los chicos con autismo, ellos son mucho más sensibles. Creo que no solamente en el autismo, vamos a hablar de las neurodivergencias, que los que tienen hiperactividad y alta sensibilidad necesitan estar en contacto con la naturaleza, ya sea en el campo o en la playa. Y cuanto más tiempo ellos pasan en la naturaleza, van a poder, uno, van a desarrollar la atención y la concentración porque están observando todo. El que puedan tocar, palpar. A Sebastián le encanta mucho tocar el tronco. Nosotros vamos a un parque donde hay animales hechos de madera y él los reconoce, va y los abraza, los palpa, ¿no? Y tener ese contacto con las cosas, y el tocar la arena. Él ha aprendido a escribir dibujando en la arena más que en un cuaderno y ahora sus trazos son mucho mejores. Pero todo esto es porque se le ha dado ese tiempo para estar en contacto con la naturaleza. Y ahora les digo, yo empecé con él desde chiquito, todos los días yo lo llevaba al parque, porque yo entendía de que eso era importante para él. Y ya conociendo el método de Charles Mason, es como que digo, wow, o sea, realmente esto era importante. Y qué bueno que lo pude hacer. Y ha sido beneficioso para él. Entonces, él todos los días tiene que salir al parque, tiene que estar en contacto con la naturaleza, es parte de su vida. Si nosotros le damos ese tiempo al niño para que pueda estar en contacto con la naturaleza, va a poder desempeñarse luego en aquello que nos preocupa que escriba, ¿no? Entonces pensemos, ah, ¿cómo es que lo mando a un colegio donde no tienen quizás un aula sensorial y tiene que estar todo el tiempo sentado y tiene que escribir? Es muy difícil para ellos. Necesitan tener sus actividades sensoriales, al menos los primeros años, como les digo, hasta que se pueda regular. Quizás va a haber algunos que no lo van a conseguir. Con Sebastián a veces pasamos media hora, 1 hora. Hay días que, por ejemplo, hoy hemos tenido como 2 horas de terapia sensorial, intercalando con sus otras actividades, ¿no? De matemática y también su tiempo de lectura. O sea, vamos intercalando porque hay días en los que está más sensible y necesita más terapia sensorial.
tengamos en cuenta también el tema del sueño, porque si el niño no ha dormido bien, es muy difícil que esté predispuesto a aprender, entonces necesita sus tiempos para poder regularse. Hasta ahí al menos es lo básico que quería compartirles. Si es que tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Cris, por la explicación y por integrar pues tu experiencia en la presentación de este tema. Y bueno, que antes de leer, qué importante la precisión que hiciste respecto de trastorno, porque justamente cuando tú indagas de fuera sobre el tema, aparece como trastorno, ¿no? Tal cual. Entonces, qué bonita la frase que tomas, la cita que tomas para mostrar que, pues, efectivamente, o sea, más que un trastorno, una enfermedad, ¿no? Como tal, es una condición de vida. Tan es así que, pues, lo que podemos ver es que ellos son una persona, como lo comentaste, y tienen sus formas propias, ¿no? Para tener esa relación con el entorno y con las relaciones personales. Bueno, qué gran testimonio del obrar de Dios en los corazones de los niños. Mi niño tiene casi 3 años, es no verbal. ¿Cómo haces para leerles y que te conteste? ¿Usas láminas? Esa es una de las preguntas. Bueno, gracias. Gracias por compartir sus experiencias y realmente creo como que nos vamos identificando, ¿no? Cuando vemos estas cosas en común y poder decir de que no estás sola, mamá o papá, quien escuche. Es muy difícil al inicio, en los primeros años, sobre todo en los problemas de alimentación, el sueño, el tema conductual, pero a medida que nos vamos amoldando a nuestros hijos y cuando ellos perciben que toda esa carga que tenemos, todo ese estrés va disminuyendo, cuando nosotros ya estamos en paz, nuestros niños también van a estar tranquilos. Entonces, respondiendo a la pregunta de cómo haces para leer y contestar, decía, bueno, mira, yo les voy leyendo, primero vamos leyendo por pocos, ¿no? Quizás una página. Depende de lo que yo veo si ellos están atentos. Si ya veo que ya perdió la atención, dejamos de leer y lo que tratamos de que puedan hacer algún dibujo. Pero si no puede hacer un dibujo, porque hay momentos en que, por ejemplo, José todavía no agarra muy bien el lápiz o Sebastián ese día es como que no quiere dibujar. Entonces hemos hecho con plastilinas. Y entonces, bueno, quieren hacer un animalito, elijan. Y yo tengo láminas. Las láminas sí o sí siempre las vas a utilizar. Siempre tenemos tarjetas de animalitos o tengo también animalitos de cotillón y le muestro, ¿no? Cuando hicimos nuestra clase, por ejemplo, de mamíferos placentarios, yo les mostré los animalitos y luego les digo, ya, mire, estos que tienen en común y conversamos sobre el tema de los animales y elijan un animalito para dibujar, si es que quieren dibujar, ¿no? Y si no, lo puedes hacer en plastilina u otra cosa. Y bien, bien, cada uno eligió su animalito y ya luego ellos arman su figura, ¿no? Entonces siempre darle esa opción. Pero para un niño de 3 años es muy difícil que pueda dibujar y que te diga una palabra también, pero quizás le puedes mostrar las figuras. Por ejemplo, con Sebastián leímos un librito y tenía los pictogramas vienen con la imagen y viene la palabra, ¿no? Entonces puedes mostrarle quizás imágenes de lo que contó la historia y le vas describiendo, porque ellos sí entienden. Tú le muestras la figura y el niño lo sabe. Como que a los 3 años es muy difícil que te responda con palabras o que te pueda señalar, dependiendo de la gravedad, porque en el caso de Sebastián, él estaba entre un diagnóstico de moderado a severo y él no respondía. Yo le señalaba las cosas y él no me respondía, solamente me miraba, ¿no? Y con la práctica, estar repitiendo, repitiendo, ya hubo un momento en que empezó a responder. Em, bueno, yo les digo, o sea, yo lo llevaba al parque, pero no era suficiente, ¿no? Quizás si hubiera conocido la filosofía mucho antes, no sé, quizás hubiera podido hacer más cosas, pero yo ya lo conocí cuando él ya tenía 6 años y, y es lo que tratamos de hacer. Ruth dice, ¿cómo poder ayudarle para que nos presten atención? Mi pequeño tiene 4 años. Hace medio año tiene el diagnóstico, yo le quiero leer, pero no me lo permiten. Para mí es suficiente que me deje leerle. Sí, mira, yo también he tenido ese problema. Cada vez que yo quería agarrar un libro, Sebastián me lo quitaba y pasaba las hojas.
¿no? Y es como, diría que uno de sus intereses es pasar las hojas de los libros. Yo lo que he hecho con él, lo he llevado a la biblioteca, biblioteca municipal, y que saque todos los libros que quiera. Y por ahí yo agarraba un libro y yo le empezaba a leer, pero que él tenga las manos ocupadas para que no me lo quite. Y trataba de leerle algo corto, porque también a veces puede ser uno que tu tono de voz quizás estás muy tensa y por eso es como que tiene un rechazo. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que sea algún libro que le llame su atención de acuerdo a sus intereses. Por ejemplo, si a Sebastián le gustan mucho los colores, he tratado de buscar libros donde habla sobre los colores o los animalitos, o sea, son conceptos que él está aprendiendo. Puedes buscar así, o sea, libros que tengan que ver con las cosas que le gusta y para empezar que tengan poco texto, porque, bueno, son niños que recién están aprendiendo, ¿no? Y luego vamos ampliando y ya luego hay otros libros que con más texto, ¿no? Para poder leer. Pero todo es poco a poco, hay que tener paciencia. Gracias, Cris. Bueno, Lisette había levantado la mano, no sé si aún quiere hacer su comentario o pregunta. ¿Cómo está? Buenas noches, Cristi. Gracias, gracias ambas por su apoyo. Y sí, bueno, yo tengo muchas preguntas, ¿no? El tema está que mi hijo, bueno, recién el diagnóstico lo recibimos a sus 8 años en noviembre. Estamos recién aprendiendo también. Pensé que iba a ser fácil porque, bueno, él le diagnosticaron con autismo 1. Bueno, se entiende que lo ven como, no es el término, entre comillas, normal, y entre comillas, como el autismo que no se nota. Sin embargo, cuando está en el aula, pues comienzan los problemas, ¿no? Él aparente, o sea, es un niño que no es dependiente, digámoslo así, es entre comillas más independiente. Sin embargo, aquí en casa yo como que ya lo sé manejar, pero no de la manera correcta. Conforme todo lo que he escuchado a Chris, no de la manera correcta. Hay cosas que hay que mejorar, pero en el salón peor. Es decir, si ni yo no puedo, en el salón mucho peor. Lo cambié de colegio pensando que esto iba a ser mejor, pero ya comienzo a tener problemas, ¿no? Por más, ¿cómo hago? Porque por más que, cuál es el consejo, ¿no? Porque yo lo paso de un particular a otro que es mucho más caro, pensando que iba a haber inclusión. Pero no tanta inclusión, ¿no? Sino empatía, ¿no? Porque finalmente somos humanos, somos iguales, ¿no? En ese sentido, pero no hay aceptación, no hay empatía, sobre todo con una de las profesoras. Lo ven como malcriado o la profesora todo el tiempo cada vez que me da las quejas, me dice, yo no sé si es por su autismo o qué es, como diciéndome que se está agarrando de eso. Pero hay cosas que yo ya no las entiendo, ni yo las entiendo, o sea, yo no sé qué está pasando, no sé, ¿no? Y me estoy dando cuenta que últimamente se olvida totalmente de las cosas. No sé si es parte de, pero yo sé que hay personas que se paralizan, se olvidan dónde están, quiénes son, que es lo que sí le ha pasado a mi hijo, pero no es tan constante. Él me comentó que le pasó, pero ahora no sé qué está pasando porque yo le repito algo que es capaz de olvidarse, de entregar un informe de examen final, es capaz de olvidarse, como el día de hoy que le faltaba dar 2 tareas porque él rápido se dispersa y por más que se lo repetí 3 veces ayer y hoy día antes de irse al colegio, no lo hizo, no lo entregó, ¿no? Entonces se olvida de esas cosas. Entonces lo ven como malcriado. Yo no sé si es parte de su autismo o es hiperactividad, no es, porque él tampoco es de estar mucho en movimiento, pero sí se aburre porque es verdad. Él estudia de las 7:30 hasta las 2:40 de la tarde. Y la tutora que le ha tocado, que es que lleva más cursos, no quiere que muevan ni lápiz, no la está comprendiendo en absoluto. Por más que yo he hablado con el psicólogo, he hablado con ella misma, eh,
con todo lo que me están diciendo, pues estoy viendo que yo a veces digo, no estoy pagando tanto para nada porque va a dar lo mismo. Yo siento que en el colegio que esté, lo único que puedo hacer es trabajar yo. Y justamente, como nos estamos adaptando, él es un colegio donde no deja muchas actividades, muchas tareas, entre comillas, pero como él se dispersa, no culmina con las actividades y viene y las tiene que traer acá. Y es cuando no hay tiempo para sacarlo. Él casi no sale, ¿no? Entonces, como autismo uno pareciera que tiene menos importancia, entre comillas, ¿no? Y ahí por eso hay muchos suicidios, sé yo, en adolescentes, en jóvenes, porque creen que el autismo uno, como no se nota, entre comillas, no le dan mucha importancia y lo tildan pues de malcriado, desobediente, ¿no? De inquieto y muchas cosas, ¿no? Y entonces yo no sé ya para dónde ir en realidad, porque yo lo puedo tratar de hacer todo, como dices tú, Cristi, hay que tener paciencia, pero el colegio, ¿cómo apoya? ¿Cómo entiende, no? Que tengo que sacarlo a pasear, que es primero su estado emocional de él, ¿no? De cómo sacarlo cuando tiene actividades atrasadas porque los profesores le pusieron que no hizo la tarea y que tiene que hacerlo si no se queda sin nota. Y entonces ahí viene el tema, ¿no? ¿Cómo abordo ese o dónde me voy? Porque yo le pregunté al que le diagnosticó si era necesario sacar un carnet de CONADIS y me dijo que por el momento no, porque tampoco era algo que me vaya a servir mucho. No, te va a servir, te va a servir. Ah, bueno, terminaste tu pregunta porque Sí, ya te sí, interrumpí, pero sí, en realidad sí, era un poco contarle mi experiencia y como verás ahí salieron muchas preguntas, ¿no? sí, gracias Lizeth por compartir. Y realmente es la inquietud que nos pasa a todas, porque yo también tenía esa inquietud cuando mi hijo estaba en el colegio especial, que supuestamente es el especializado, pero seguimos en lo mismo, ¿no? De que tratan de que los niños se adapten a la norma, a lo que se espera, ¿no? De la mayoría. Y no es así, cada niño es único. Entonces, qué pena que la profesora sea tan exigente como no dejarle ni siquiera mover el lápiz. Y mira, ¿qué te puedo decir? Yo ya te compartí mi experiencia. He conocido otras mamás que han tenido sus hijos en colegios especializados caros, carísimos, y que han tenido que sacarlos por eso mismo que tú mencionas, de la falta de empatía. Se supone que son colegios que deberían estar más preparados para poder acompañar a nuestros niños, a poder entenderlos, hablando en general, ¿no? Profesores, compañeros, etcétera, pero no han encontrado ese espacio y han tenido que ponerlos en colegios que quizás son más pequeños o que están en lugares de repente con menos recursos, digamos, en la parte material o infraestructura, y los niños son felices estando en lugares más pequeños, con menos niños. Hay una mamá que ha puesto a estudiar a sus hijos en la sierra, eh, lejos, ¿no? Donde hay pocos niños, pero sus hijos son felices porque se sienten integrados, aceptados. Entonces, es bastante difícil, esa decisión es solo tuya, no te puedo decir qué hacer, pero sí es importante que él tenga su espacio para desarrollarse como niño, creo que todo niño necesita eso, y también lo que mencionaste, ¿no? El tema sensorial, él ya se está olvidando las cosas, eh, que quizás eso no sea por el autismo, quizás sea por el estrés, se sienten, a veces niños, ¿no? Están muy estresados, muy ansiosos. Si por ejemplo yo te digo, José también es nivel uno, ¿no? Pero si alguien lo presiona para que él haga algo, él no se va a acercar a esa persona, no la quiere mirar, él prefiere darle la espalda e ignorarla, ¿no? Es como no la vi y así, como que ignora el problema y ya, ¿no? Chao problema, pero no es la solución porque tiene que entregar la tarea, ¿no? Así que yo me imagino lo difícil que va a ser para él acercarse a una persona con la que no está sintiendo esa empatía. Y pues eso es bien complicado, ¿no? Poder conseguir el apoyo de la docente. Ah, y lo que mencionaste sobre esto del CONADIS, es importante tener certificado de discapacidad. Bueno, esto es en Perú. em, Porque con ese certificado de discapacidad tú puedes ir y reclamar en la UGEL que en lo que están haciendo con tu hijo, ¿no? Que no hay
como esa comprensión de los profesores en que él tiene una condición y que se debería permitir ciertas cosas, ¿no? Como darle más tolerancia para presentar la tarea o quizás la misma profesora acercarse y decirle, hacerle recordar, ¿no? Teo, trajiste tu tarea, ¿no? Y ya, entrégame, no sé, pero alguna manera, ¿no? Cómo ayudarle al niño. Yo te comento, por ejemplo, mi hijo José a veces no comía la lonchera y era porque la profesora me dice es que él no me dice que tiene hambre y no quiere comer. Pero yo le tenía que explicar a la profesora, ¿no? Mire, lo que pasa es que él tiene autismo, ya sabemos, que en esa época no sabíamos, y él no le va a decir que quiere comer, no le va a decir tengo hambre. Yo le pediría que usted se acerque y le diga, toma, aquí está, come, porque si no, él no va a comer. Y así son algunos niños, ¿no? Ellos no, generalmente no lo dicen. Gracias, gracias, dice también por compartir. Y bueno, voy con el siguiente que dice, buenas noches, mi hijo tiene autismo leve. Son 2 niños, a veces no le gustan los colores fuertes, gritos, les agrede. ¿Cómo podría evitar que no agreda a los niños? Bueno, te diría que es bastante complicado. Cuando los niños están bajo mucha tensión, ellos pueden reaccionar de una manera, como dices, ¿no? Puede ser agresiva, pero no es porque ellos sean así, sino que es el entorno que se vuelve agresivo para ellos y ellos solamente responden como pueden. Entonces, yo te comento, el caso de mi hijo Sebastián, él no toleraba el llanto de los niños y eso es algo de él desde muy chiquito. Entonces, yo no puedo obligarlo a él a tolerar los gritos de otros niños. Lo único que yo pude hacer en su momento fue comprarle unos audífonos, porque él todavía tiene que ir al parque y quiere jugar como cualquier niño, y a veces tiene que escuchar a alguien que grita, entonces él se pone sus audífonos y sigue jugando, ¿no? Ya con él no es. Entonces, quizás comprarle unos audífonos para que pueda tolerar los gritos y también por cuánto tiempo, porque como mencionamos, estar en la escuela tantas horas, de verdad que es muy difícil. Y no solo los gritos, a veces escuchar cuando arrastran las carpetas, cuando salen todos corriendo del aula y se escuchan, ¿no? Los pasos, o sea, son muchas cosas que a ellos les puede irritar. Y pues si es que están en un colegio, tratar de disminuir las horas para que no, no se aturdan tanto y no lleguen a ese punto de reaccionar así, ¿no? De agredir a otros. Gracias, Cris. Otra pregunta dice, me llama la atención el tema de la obediencia, si nos pudieras comentar algunas recomendaciones. Bueno, el hábito de la obediencia es algo muy importante para que el niño pueda, primero escuchar la voz de los padres, ¿no? Hay que estar atentos para poder saber que mamá le está dando una instrucción. Y es todo un proceso para trabajar en esto, pero algo que yo hacía antes con mis hijos es hablarles de este versículo de Efesios, donde dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Entonces he tratado de explicarles de que ellos tienen que obedecer porque es un mandato de Dios y no porque a mí se me ocurra que tiene que hacer lo que yo le digo, ¿no? Sino que yo estoy acá a cargo tuyo y tú tienes que obedecer porque es lo que Dios manda. Trato de simplificar en palabras, pero pues se tiene que ver con sus actividades del día a día, ¿no? Nosotros tenemos una agenda visual o tenemos nuestras rutinas y tienen actividades por hacer, entonces ellos tienen que ver, me toca tal actividad y yo estoy como aquí haciéndole recordar, mira, te toca hacer esto y hay veces en que no quieren obedecer, eso me pasa más con José, que Sebastián es más obediente, pero a veces no, no quiero, no, dicen, ¿no? Y no lo hago, ¿no? Pero yo recuerdo ese principio de que mi hijo tiene que aprender a obedecer. Entonces, eh, tengo que ser firme para poder decirle, ¿no? Esto es lo que tienes que hacer. Y porque luego él tiene otra actividad, que es algo que le agrada. Entonces, no hay esto. Si es que tú no cumples en esta actividad, por ejemplo, nosotros, por ahora lo que yo hago para que se sienten a leer o a escuchar la lectura es que pueden comer algo mientras van escuchando, ¿no? Así hasta que ellos poco a poco vayan estando más atentos.
pero es como que si tú no colaboras en esto, pues lo siguiente que te tocaba, por ejemplo, sentarte a comer una galleta, pues no la vas a recibir, ¿no? Eso es como una consecuencia natural por no obedecer. Y bueno, es algo sencillo como trato de explicarlo, pero en realidad hay mucho más, porque hay libros donde han escrito sobre esto, ¿no? Que todavía están en traducción, que están en el inglés, pero bueno, algo así tratamos de ir aplicando. Gracias, Cris. Otro comentario dice, como mamá de un niño con autismo, de pronto me angustió que comenzara a crecer y no supiera, según yo, muchas cosas. ¿El método me permite ir avanzando naturalmente? Sí, claro. Bueno, algo que he entendido es de que hay chicos que empiezan un poco tarde con el método, como ya adolescentes incluso, ¿no? Y como que les toca desaprender del método que se utilizaba antes, donde el profesor les daba todo masticado y ellos solamente tenían que memorizar. Y como que tienen que pasar por ese proceso antes de poder aplicar el método, digamos, puro. Me pasó con Sebastián porque él estaba acostumbrado a que le den la actividad ya para hacer, ¿no? O sea, acá tienes tu hoja y tú vas a pintar, ¿no? Como que ya algo ya hecho. Y ha sido como un proceso para que él aprenda a hacer sus propias creaciones. Sí, no sé si por ahí va de tu pregunta. Gracias, Cris. Si no, Clau, ¿nos puedes poner más abajo si quedó claro? Mientras leo otra que dice, buenas noches, el tema de la falta de atención y concentración de nivel moderado, ¿es un tipo de autismo? La falta de atención y concentración. Ah, bueno, puede ser una característica que en realidad le sucede a muchos niños cuando son pequeños y conforme van creciendo se supone que eso va a ir mejorando, pero es que hay momentos en que ellos sí están atentos, tienen sus momentos. Entonces, ahorita hablar como de problema de atención, tendrías que ver cómo se va desarrollando, ¿no? Si va creciendo y sigue teniendo problemas, como mencionaba Lisette, ¿no? De que olvidó que tenía que presentar el informe y se lo repetí tantas veces y lo olvidó. Entonces, quizás ahí estamos hablando de un déficit. Hablamos de un niño más grande, ¿no? Que ya tiene 8 años o 9 años, pero si es pequeño, todavía no podemos hablar que sea como un déficit de atención. Gracias, Cris. Bueno, aquí hay otro comentario, dice, es verdad, porque mi hijo canta despacio, se pone más intolerante con la profesora que más le exige. Dice, yo también le hice un horario visual a Teo y no quiere obedecer, pero la psicóloga me dijo que tengo allí que negociar. Es bien difícil diferenciar entre que sí es ser autista o desobediente. ¿Qué comentario para Ah, eso? sí. Bueno, mira, yo te cuento algo. Cuando yo estaba buscando, antes de llegar al método de Charles Mason, no podía lograr que Sebastián se sentara a hacer las tareas. Y claro que era algo aburrido para él, pero lo tenía que hacer porque tenían que pasar la nota y yo no sabía cómo convencerlo. Y yo siempre hablé con una profesora de educación especial que trabajaba conmigo cuando trabajábamos en albergue. Yo evaluaba a los niños y ella se encargaba de nivelarlos porque eran chicos que nunca habían ido al colegio. Y ella tiene un enfoque bíblico, donde ella les hablaba de que Dios es un Dios de orden y Dios nos dice que nosotros tenemos que ser ordenados en nuestras cosas, ¿no? Y entonces ella les decía, tienes que terminar esto para poder hacer tal cosa, ¿no? Y ella siempre me hablaba y me decía que eh, nuestros niños, aún con su condición, también son pecadores, igual que nosotros, y también quieren manipularnos. Entonces nosotros, como figura de autoridad, tenemos que ser firmes y no dejarnos convencer por el niño, porque a veces se aprovechan de eso, a veces se aprovechan de su condición. Y imagínate, ¿no? Los que pueden hablar, porque a veces mi hijo José come y dice, ¿cómo? ¿Y me dan helado? Dice, ¿no? Entonces, eh, y uno tiene que ponerse firme, ¿no? Yo le digo, no, hoy no hay helado. Cuando yo tenga para helado, yo te aviso. Pero sí, es una lucha diaria de poder mantenernos firmes. Y esto yo creo, más que nada que lo que yo te estoy diciendo es que tú le pidas a Dios que te dé esa fortaleza y que te dé la sabiduría para saber cómo educar a tu hijo, cómo disciplinarlo, cómo hacer la corrección. Esa sabiduría viene de Dios. Gracias, Cris. No sé si hay más, bueno, sí quedó
clara la respuesta que le diste a Clau. Y parece ser que ya no hay más comentarios ni preguntas. Si tiene alguien más otro comentario, igual lo puede poner antes de despedirnos. Antes igual de terminar esta sesión, me gustaría compartir mi experiencia, porque como en algún momento, de esto casi yo nunca hablo, porque la verdad es que pues no estamos tan familiarizados, como les decía, con estos temas, ¿no? Pero le comentaba yo a Cris no hace mucho que yo tenía como cierta sospecha de mi hija de en medio, que tiene ahorita 10 años. Y no tengo como tal un diagnóstico con ella, porque pues no se nos hacía algo, o sea, se nos hizo un proceso en un principio como que no entendimos mucho, pero a medida que pasó el tiempo ella pues ha mejorado muchísimo. Y nosotros llevamos educando en el hogar casi 9 años, de los cuales casi 8 años conociendo la pedagogía. O sea que cuando yo empecé a profundizar en la pedagogía, ya tenía 1 año de edad, pero les platico más o menos cuál fue la experiencia. Cuando ella nació, bueno, yo tenía ya a mi hijo de 7 años, nace ella, y pues obviamente bebé nuevo y es diferente, ¿no? La situación, además era niña y todo. Y a medida que ella fue, pues, creciendo, nos fuimos dando cuenta de algunas situaciones que eran peculiares en ella. Pero, pues, no, la verdad es que no le tomamos atención y no nos preocupamos de más, porque a medida que fue avanzando y obviamente yo fui interviniendo con los principios, sin pensar que ella pudiera tener algún tipo de situación o de condición, pues yo avancé, ¿no? Obviamente lo que tú sabes es que cada hijo es diferente, ¿no? Y que cada uno manifiesta ciertas cosas en diferente tiempo y demás. Lo que sí es que desde que ella era bebé, ya se asustaba muchísimo con los sonidos. O sea, una cosa que no es normal, ¿no? Sonaba el teléfono y gritaba y lloraba, su propia risa le causaba como susto, se alarmaba. Mucho ese tema de los ruidos fuertes que con el tiempo, bueno, le fuimos ayudando para que se controlara, pero pues no pensamos que fuera nada más. O sea, yo les digo que mi niña no tiene diagnóstico porque no la hemos llevado. Mi esposo sacó un test de esos que tú haces el test y te mandan los resultados y pagas, ¿no? Si pagas el test final, ya te mandan los resultados. Y ya mi esposo no continuó con el test, pero había, digamos, en las primeras fases del test le salía que había probabilidad de que fuera un tipo de autismo muy moderado, ¿no? No sé, no he indagado mucho sobre los tipos y demás, pero bueno, adicional al tema que tenía cuando bebé de los ruidos fuertes, no tenía mucho el contacto visual, que era algo que no realmente, pues, pensamos que era muy de ella. Le gusta desde siempre jugar más sola que con niños, ¿no? Ella o sea, tiene a su hermano casi de su edad, y ella es muy solitaria, le gusta mucho jugar sola, se aficiona mucho en ciertas cosas, le gustan los conejos, los conejos, los conejos, los ve en todos lados los conejos, ¿no? El tipo de juguete, siempre jugaba con el mismo juguete. El afecto físico, ¿no? O sea, como que no le gustaba mucho, que la abrazáramos, se ponía nerviosa, los movimientos en el cuerpo, ¿no? El morder algo, siempre tener algo en la boca, morder, el nerviosismo en sus manos, que realmente se nos hacía muy peculiar, ¿no? Incluso hay un meme que sale con las manitas así, pues así era ella, ¿no? Bueno, ya ha ido realmente cambiando mucho. Tuvo episodios de llanto muy incontrolable cuando era bebé, así en supermercado justamente, de que no nos explicamos por qué, y lloró por horas, o sea, sin parar, ¿no? O sea, cosas que no nos sabíamos, o no nos habíamos topado con alguna información que nos diera luz de que había algo raro, ¿no? Dificultad para entender sus emociones fue algo que también notamos. El que parece que no presta atención, pero realmente prestan demasiada atención, pero necesitan hacer otra cosa, ¿no? Necesitan dibujar o hacer algo en ese momento para poder concentrar su atención, pero realmente la tienen. O sea, con esto les digo, yo no tengo un diagnóstico de mi hija, sin embargo, cuando he platicado, por ejemplo, cuando platiqué con Cris y he visto otros casos, he visto que hay ciertas cosas que mi niña tiene. De hecho, en algún momento una maestra de gimnasia me preguntó, ¿su hija tiene alguna condición física?
mental, no sé, no le entendí, me ofendí, de hecho, le dije: "¿Por qué me dice eso?", ¿no? O sea, yo la veo bastante normal, no sé por qué me lo dice. Y me dijo: "No, no, no, le pregunto nada más", pero realmente nunca supe qué vio, ni por qué le dio la impresión, ni nada. No hicimos más, pero con esto voy a que realmente cuando yo no conocía, o sea, que pudiera haber algún asunto, sin embargo, yo traté a mis 3 niños de manera como individual, así como a cada uno en su individualidad. Sin embargo, estos principios de la pedagogía son generales que te permiten aplicarlos en el ambiente de tu hogar, ¿no? Incorporarlos sin que eso te conlleve, digamos, hacer como algo individualizado, porque los principios son muy generales, ¿no? Nos aplican incluso a nosotros como adultos. Entonces, no tienes que hacer como algo particular con cada uno, porque el principio, por ejemplo, de los que comentó Cris, me parecieron también como ideales para esta charla. El tema de ver al niño como persona creo que es fundamental, porque como bien lo comentó Cris, lamentablemente no se ve al niño, sino se ve el diagnóstico del niño y se trata al niño en consecuencia al diagnóstico, no como una persona. Y tristemente pasa también en casa cuando la mamá no comprende y acepta la situación y la condición que tiene su hijo, ¿no? Otra, el tema de la autoridad y la obediencia. Creo que, como bien lo comenta, se puede llegar a pensar que el niño tiene está justificado para ser desobediente porque tiene una condición, cuando realmente lo que la condición que tiene, si bien le va a hacer recibir las cosas de manera diferente y percibirlas de manera diferente, el niño puede ser realmente conducido y, como lo comentaba Cris, en amor, ¿verdad? Hacia esas pautas que son naturales, porque hablamos de que estos principios son naturales, ¿no? O sea, naturalmente el niño ve una figura de autoridad, a menos que el adulto se haga a un lado, el niño va a dejar de verla, pero si el adulto está ahí como una autoridad, realmente esa relación natural se va a lograr, ¿no? Pero como bien comenta Cris, o sea, no se puede lograr la obediencia si no hay consecuencias. O sea, la consecuencia tiene que estar bien relacionada al tema de trabajar con nuestros hijos, ese modelo, ¿no? El modelo bíblico de orden. Y al final es eso, ¿no? Bien lo comentó Cris, o sea, esto es un principio de orden, ¿no? Dios es quien ha ordenado las cosas para que funcionen así, y ellos necesitan una autoridad y hay maneras de acceder al niño, ¿no? Todos los niños son diferentes independientemente si tienen una condición de autismo o no, pero es cierto que muchas veces menospreciamos al niño, que es parte también de lo que habla la pedagogía de un código educativo que Charlotte Mason encontró en los evangelios, ¿no? Tendemos a menospreciarlos. Nos deleitamos con ellos, pero a la vez tenemos una opinión muy baja de ellos. Y esto aplica de manera general, ¿no? Pensamos que el niño no tiene la capacidad para entender ciertos conceptos, pero esos conceptos que son naturales, solo falta delimitar, digamos, ese cerco de autoridad para que ellos entiendan. Creo que no hay otro ejemplo más bonito que el cerco de autoridad, que se establece a través de límites claros, que son la palabra de Dios, la ley moral de Dios establece ese límite, ¿no? Para todos, para papás y para niños. De manera que cuando ese límite está bien establecido, el niño sabe que dentro de este espacio tiene libertad para actuar, pero cuando el niño transgrede o se quiere brincar o quiere pasar por ese límite, el niño va a tener una consecuencia, ¿no? Lamentablemente, las consecuencias de transgredir la ley, pues, son muchas veces y para, por ejemplo, ¿no? Hablando de cristianos, la muerte misma, ¿no? O sea, muchas veces Dios anticipa la muerte de aquellos que quieren, ¿no? Persistir en el pecado, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso, delimitar el cerco de autoridad es saludable para nuestros hijos y eso se hace desde el principio, independientemente de cuál sea su condición, ellos necesitan ese tipo de orden. Entonces, yo les comento esto porque yo realmente no tengo, voy a seguir indagando y probablemente le haga estudios a mi niña. Ahorita ya tiene 10 años, pero si es que sí, o sea, si es que realmente ella tenía algún tipo de condición, creo que es muy esperanzador que sin yo saber que realmente tenía una condición, ella ahorita es una persona sociable, ya acepta el afecto físico, que era algo que oponía mucha resistencia, juega con otros niños, o sea, ha cambiado, o sea, de todas estas cosas que les dije,
las tuvo desde bebé, a medida o pasando el tiempo también fue desarrollando ciertas cosas, pero gracias a Dios que ahora mismo yo veo que ella es una niña, pues, muy diferente, ¿no? En ese sentido, veo que pudo, quizá estos principios ayudar, ¿no? Ayudarme a mí a tener una adecuada, primero, concepción de mi niña y tener un método que me funciona como herramienta para educarles. A los 3 que son diferentes, pero particularmente creo que si esto ayuda realmente, como lo comenta Cris, que la experiencia que nos comenta es realmente inspiradora, es esperanzadora para ustedes, porque ninguna persona más capacitada, experta en el tema, va a poder hacer lo que ustedes, mamás, pueden hacer por sus hijos, ¿no? Aquí leímos tristemente comentarios de maestros y de educadores que aún estando ya en escuelas, como lo comentaban, donde pagan una cantidad más, pues, alta de dinero para tener ese servicio, digamos, ¿no? Y esa atención, lamentablemente, no hay mejor educadora para sus hijos que ustedes, sobre todo en condiciones de este tipo, ¿no? En una condición de vida en la que el niño necesita comprensión, empatía, que se crea en él, ¿no? O sea, porque lamentablemente no se cree en ellos. Y hay tantos prejuicios y tantos mitos, ¿verdad? Que en ocasiones, por ejemplo, se puede pensar, pues es que todos los niños con autismo o son muy, talentosos y muy especiales, o hay quienes de plano están, no sé, rezagados, no pueden progresar, no tienen capacidad, ¿no? O sea, hay de todo en cuanto a este tema. Entonces, nadie mejor que ustedes conoce a sus hijos y por la experiencia que comparte Cris, realmente yo creo que dedica poco tiempo, porque en general, sean niños con autismo o no, el método es muy amigable en ese sentido, ¿no? Sabe que el niño tiene un periodo de atención corta, ¿no? A medida que crece va aumentando, y con ello, pues, adecúa el método para que la mamá o la educadora, pues, no canse al niño con tantas horas, ¿no? Entonces, pues, agradezco mucho el tiempo que nos dieron. Tengo aquí bueno, una manita levantada de Clau, le doy la palabra para que nos comparta. Y si tienen alguna otra pregunta, la pueden poner, comentario, para, ir cerrando también este tiempo. Hola, buenas noches. Espero ser breve. Nada más decir que gracias por lo que Cris nos comparte y también Lili, gracias por lo que nos dices. Yo nada más les quisiera decir que yo tengo un niño de 5 años que nunca fue escolarizado. No tiene un diagnóstico, pero él tiene los rasgos algunos muy marcados, entre ellos el habla y algunas estereotipas y demás, y la falta de socialización, la de contacto visual y etcétera. Y bueno, yo empecé, ya saben, la búsqueda de maestros, de ayudas, etcétera, pero cuando conocí el método de Charlotte Mason, pues yo solté a mi hijo en el sentido de no estar con esa ansiedad de querer que hiciera, que pudiera, que entendiera. Cuando yo leí que él es una persona, que también Charlotte Mason menciona acerca de que los niños tienen como su tiempo, que debemos de ir a su ritmo, que debemos de ir al ritmo de su atención también, para mí fue muy liberador, porque yo sentía que mi hijo no, o sea, yo sentía que él no me entendía nada, ¿no? Y sí, o sea, como dijo Cris, como mencionó Lili, al no tener un contacto con algo así antes, pues tú eres ignorante y no sabes cómo actuar y piensas y deduces que el niño no te entiende. Pero hoy por hoy sé que mi hijo está autoeducándose y eso es algo que también la pedagogía de Charlotte Mason nos enseña. Así que pues yo los invito a que se den la oportunidad de conocerlos, de conocer la metodología, porque es algo que ayuda mucho de manera natural al niño a crecer a su espacio, a su tiempo, a su espacio. Lo que decía Lili de crear una atmósfera para que ellos puedan estar a gusto, para que puedan desarrollarse físicamente. La naturaleza es algo maravilloso, es muy aliada
Y mucho de lo que Charlotte Mason menciona, pues ahora las neurociencias lo están sacando. Entonces, es algo que a ella Dios se lo reveló de una manera y pues que yo doy gracias y me gusta mucho, yo lo disfruto. Y por ejemplo, mi hijo va a cumplir este año, si Dios quiere, 6 años, pero aún siento que el tiempo de lecciones de manera formal o estructuradas no es el tiempo para él. Y eso es algo que también aprendí de la metodología, porque queremos presionar porque ya tiene 6 años y dice que así tiene que ser, ¿no? Pero pues con esto aprendí que no es así y me dio la libertad, la paz de poder educar a mi hijo con, pues sí, así tranquilamente, sin fijarme en que si ya tiene que, o debería de, o la terapia tal. O sea, sí es importante lo que menciona Cris, pero también creo que Dios nos va dando la sabiduría para saber cómo entenderlos y guiarlos. Y era lo que quería mencionar. Gracias, Lili. Gracias a ti, Clau, por compartir tu experiencia. Realmente sí, bueno, Clau también ya lleva un ratito aplicando la pedagogía con su niño, y aunque no tiene diagnóstico, pues como comenta, ¿no? Sí, sí ha podido ver y percibir algunas situaciones o señales que son como muy características, con lo cual pues puede pues estar segura, ¿no? De que tiene alguna condición, y la pedagogía realmente ha podido ayudarle en ese sentido, ¿no? Algo importante que comentas, Clau, es que no debemos sentir prisa por adelantar los procesos, ¿no? Eso para ningún niño le conviene, ¿no? Porque los niños, el tema de lo sensorial, aunque los niños con autismo sí tienen una necesidad especial y diferente, es cierto que todos los niños desde pequeños necesitan tener esta parte sensorial primero, ¿no? O sea, el poder conocer las cosas antes de entender las palabras, ¿no? Ya cuando ellos conocen las cosas, como comentaba Cris, ¿no? O sea, a lo mejor no es que Charlotte Mason no haya sabido de los demás sentidos, pero los sentidos, los 5 sentidos que conocemos, digamos, los más conocidos, son los que nos ayudan a conocer las cosas. Las conocemos por la vista, por el tacto, por el olfato, por el gusto. Entonces, realmente es que no hay una prisa para comenzar la educación formal del niño, sino hasta que tiene 6 o 7 años, ¿no? Y hasta entonces también, como lo pudieron notar, no luce como algo cargado de actividad, sino que es muy natural, muy orgánico, y los tiempos son muy cortos. Entonces, déjenme ver, creo que alguien comentó algo más. Dice Lili, estoy pasando por el mismo caso que el tuyo ahora. Mi hijo tiene hoy 4 años, casi 5. Hoy día estoy en este método de Charlotte Mason, y la verdad mi hijo ha desarrollado muchísimo áreas donde yo creía que no pasaría. Me han sugerido llevarlo con el neurólogo pediatra. La verdad estoy temerosa, más sé que debo ayudar a mi hijo, pues si presenta alguna condición, podré ayudarlo a tiempo y en tiempo. Gracias por la charla, muy nutritiva. Gracias. Gracias a ti, Wendy. Y no sé si quieres comentar algo de esto, Cris, el tema Sí, de llevarlo con el neurólogo pediatra. sí, justamente, em, bueno, yo les decía que hacemos la terapia sensorial con Sebastián, pero esto lo hacemos en casa. Em, Nosotros, cuando recibimos el diagnóstico, o sea, primero es como que empezamos a empaparnos, ¿no? Generalmente la primera persona es el neuropediatra, o puede ser un psicólogo, o a veces cuando lo llevas al pediatra, el pediatra te va diciendo algo no está de acorde con su desarrollo. Pero estos son como registros, ¿no? Que a uno le ayuda a ver qué dificultad tiene el niño y qué apoyo necesitaría después. En cuanto al método Charlotte Mason, realmente es muy completo. Por eso es que yo le dije, Lili, quiero conocer a otras mamás porque me parece como que mi hijo ya no necesita ir a las terapias, porque más era el estrés de hacer el viaje, de llegar hasta el lugar donde tenía que hacer la terapia. Y entonces yo dije, pero si ya yo he aprendido, no es que nosotros, no estoy diciendo de que ya no lo lleves con el psicólogo o con el terapeuta, sino como que tú mismo puedes hacerlo en casa con la orientación del terapeuta. Es lo que yo estoy haciendo. Llevamos la asesoría de la terapeuta conductual, con la que me reúno una vez cada 2 semanas, y le voy contando, ¿no? De situaciones que suceden a veces con los niños,
porque como les digo, a veces son muy sensibles o de repente hay una cosa que no logran entenderme y me da herramientas, pero soy yo la que lo aplica. Lo mismo en la terapia sensorial, la terapia ocupacional. He recibido la asesoría de los terapeutas y yo soy la que lo aplica en casa. Para mí es mejor así, porque me ahorro de estar haciendo ese viaje largo, de ir hasta el terapeuta y ese estrés para mi hijo tener que estar esperando, porque dependiendo si es del Estado o es pagado, eh, demora, pues, como les digo, no todo ese tiempo y le cambiamos la rutina al niño. Entonces, mi hijo prefiere más estar en el parque, paseando, haciendo otras cosas. Bueno, les hablo de Sebastián, porque José tiene otros intereses, pero imagínense, son dos encima, ¿no? Ir a la terapia, de verdad que ha sido un dolor de cabeza. A veces nos quedábamos sin comer. Tenía que llevar mi almuerzo, el almuerzo de los niños, imagínense que a ellos les gusta todo crocante y ya la comida estaba fría, era un desastre. Entonces dije, no más, hago todo en casa y me va mucho mejor, me da el tiempo para todo, para las terapias y para las clases y podemos intercalar y nos va muy bien. Así que yo te diría, creo que Wendy, no tengas temor, confía en Dios, lo que te diga el terapeuta, tómalo como una opinión y luego, si quieres, consulta con otro especialista, pero al final tú tomas la decisión de si le vas a dar una medicación o no. Tú conoces a tu hijo mejor que nadie y sabes qué es lo que más necesita. Gracias, Cris. Hay una manita levantada. Si gusta abrir su micrófono. Buenas noches. Viendo acá, para agradecerles por la información que nos brindan. En mi caso, yo quería comentarles sobre mi caso, ¿no? Mi pequeño tiene 3 añitos. El primer diagnóstico que recibió fue al año 10 meses. El médico me dijo que tenía rasgos para espectro autista. Lo llevé con el primer neuropediatra, me dijo efectivamente tu hijo tiene rasgos para espectro autista. Lo llevé a terapia, me dijo ponlo a terapias, lo llevé a terapia. Al año 10 meses, ya cumplió 2 años, veía que no avanzaba. Entonces, dije, ok, estoy tirando mi dinero y mi hijo no avanza, me estresaba. eh, Mi hijo seguía usando pañal, no hablaba. Cuando mi hijo cumple 2 años, 4 meses, veo el cambio porque mi hijo empieza a señalar las cosas que se le indicaban. Yo sé, bueno, desde mi experiencia como mamá de un niño con autismo, que los especialistas muchas veces nos dicen cero televisión, cero pantallas. En mi caso, yo puedo decir que los videos educativos me han servido muchísimo porque mi hijo de la noche a la mañana empezó a señalar con el dedito dónde estaba el color rojo, dónde estaba el color azul, el color negro, de la noche a la mañana sin que yo le enseñe. Y en el caso de la mano con la psicóloga, ¿no? Que llevaba sus terapias, que le pintaban el dedito, le hacían terapia sensorial, enseñaban a señalar. Entonces yo vi el cambio en mi hijo de a partir de los 2 años, 4 meses. Y ok, seguí con ese método. Entonces me dijo los niños autistas captan mediante pictogramas, mediante imágenes. Le empecé a comprar muchas figuras, muchas láminas y empecé también con los videos, no videos educativos. Por ejemplo, le ponía el color rojo y a veces tenía mis cosas que hacer y pasaba el color verde y pasaba el color negro. Entonces comencé a pegar papelitos en la pared de muchos colores y le mandaba, a ver, pues Joaquín, ¿dónde está el color verde, el color azul, el color? Y él iba con su dedito. Muchos colores comenzó a memorizar. Después empecé con las vocales. Se sabía todas las vocales. Empecé con el abecedario, empezó con el abecedario. En menos de un mes, a través de videos, ayudándome con videos, mi hijo sabía todo el abecedario. En mi caso, puedo decir como experiencia como mamá y tal vez otras mamás que me escuchen, a mí me ha funcionado muy bien los videos educativos y pegarlo en la pared de la casa todo lo plasmado educativo. Mi hijo hasta el momento tiene 3 años, del 1 al 100 se sabe perfectamente, el abecedario sabe, colores en inglés sabe, números en inglés lo sabe, lee visualmente porque hasta el día de hoy no habla, tiene 3 años y no habla, pero cuando yo le digo, Joaquín, ¿dónde dice mamá? ¿Dónde dice papá? ¿Dónde dice ojo? ¿Dónde dice brazo? ¿Dónde dice nariz? Él va con el dedito y me señala la palabra. Entonces yo veo que
que ha avanzado mi hijo. Me da mucha satisfacción cuando al principio yo estaba muy frustrada, muy, muy deprimida y pensaba que mi hijo no iba a avanzar. Y a mí sí me ha funcionado lo de las terapias, lo de los videos educativos, lo de los pictogramas, me ha funcionado muy bien. Lo único que ahora es que mi hijo no verbaliza aún y decirles a las mamás, pues no, que hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia. Eh, Él va hoy por hoy a un jardín regular, claro, es privado, pero va a un jardín, se ha adaptado a un grupo y ahorita son 18 niños en una aula. Se ha adaptado muy bien, le está yendo muy bien y me va excelente, ¿no? Entonces estoy muy contenta. Sí me frustra un poco el hecho de que ya tiene 3 años y 3 meses y no verbaliza aún nada, pero tengo la esperanza de un día poder escuchar su voz, que ella me comunique, que me hable y decirles a las mamás pues que hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia. Y los videos a mí me han funcionado, los pictogramas también, y tal vez si algunas quieren probarlo, tal vez los pequeños también puedan por ese medio comunicar, porque él comunica de ese medio, ¿no? Y muchas gracias esta información. Cuando supe que iba a haber esta información, esta charla, me uní de inmediato porque para ayudar a mi hijo, yo estoy investigando, indagando muchas cosas y agradecerles mucho. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti por compartir tu experiencia. Pues así es como justamente nos vamos también retroalimentando y aprendiendo de las experiencias. Al final, pues no todas lo viven igual, ¿no? O sea, en la experiencia tuya realmente fue funcional para ti. Y justamente, pues ya también como para cerrar un poquito este tiempo, es comentar eso, ¿no? Justamente. O sea, el asunto es que se tiene que reconocer la necesidad individual de cada niño, ¿no? Como persona, ¿no? Del niño como persona y ofrecerle el apoyo que necesita, ¿no? En este caso, el apoyo puede ser, como bien lo comentaba, ¿no? Algún tipo de terapia, incluso llevada en el hogar, ¿no? Como lo hace Cristi, a lo mejor algún tipo de intervención temprana, ¿verdad? Porque a veces si no es que en la mayoría de casos se diagnostica desde la infancia, ¿no? Lo que ya comentábamos. No sé, a lo mejor algún programa educativo, ya vemos que los programas educativos ayudan muchísimo también para que puedan desarrollar esas capacidades, ¿no? Al final hay mucha esperanza en esto, ¿no? Todavía pues mantenemos la esperanza en que haciendo lo que debemos hacer como papás podemos estimular también para ellos e ir sobre todo al punto, ¿no? De cada niño, porque al final todos son diferentes de cualquier manera, entonces, pues es importante también, ¿no? Tener estos espacios que nos ayuden a crear conciencia y saber que pues necesitamos siempre promover ambientes más realmente inclusivos, ¿no? En este sentido sí, en este sentido sí la inclusión es importante, ¿no? Porque pues ellos necesitan también la comprensión del entorno, ¿no? Y muchas veces creo que la cuestión se complica cuando, pues sí, la sociedad no entiende bien, ¿no? O estamos enredados en mitos sobre el tema y no podemos como ser más certeros en la ayuda que necesitan. Pero bueno, con esto, con lo que compartimos, pues creo que la invitación es prepararse como mamás, aun si tu niño va a una escuela, ¿no? ¿Qué puedes hacer tú como mamá para ayudarle, no? Para anticiparte a lo que le van a dar, ¿no? Porque al final tú los conoces mejor, ¿no? Ya alguien también lo comentó aquí en el chat, o sea, nadie más, ningún experto conoce mejor a tu hijo. Ninguna terapia va a funcionar, o sea, una terapia no va a funcionarle exactamente igual a todos. Tu mamá tienes muchas ventajas, ¿no? Sobre la educación de tu hijo y sobre todo, y la más importante, es el amor y el tiempo que puedes pasar con él para influirle y para ayudarle, ¿no? A que pueda desarrollarse. Entonces, pues cerramos con eso, Cris. ¿Algunas palabras finales para las mamás? Bueno, gracias a cada mamá que comparte su experiencia, eso es muy importante, porque a veces estamos muy cargadas y necesitamos compartir lo que nos pasa, ya sea en lo difícil y en los logros. Yo creo que
es una satisfacción muy grande cuando escuchamos, ¿no? De los cambios que van teniendo los niños, pero solamente recuerdo dos cosas, que todos esos cambios se dan primero porque está nuestra fe en Dios. Dios es el que mueve, el que actúa en la vida de nuestros niños. Ujú. Y otro es que cuando tú como mamá estás tranquila y confiada en que tu hijo va a avanzar, y como mencionaba Lili, esto de los principios de Charles Mason, de que tú puedas respetar a tu hijo como persona, que lo aceptes como es y que lo puedas acompañar y que él pueda avanzar de acuerdo a lo que necesita, porque cada uno es diferente. Así que gracias, gracias por compartir. Como les mencioné al inicio, tenemos un grupo de oración que se llama Oración por los Niños con Necesidades Especiales. Estamos en un grupo en Facebook donde compartimos, oramos por nuestros hijos, oramos por las familias para que Dios nos dé la fortaleza y seguir adelante, porque no es fácil. Hay momentos difíciles donde a veces queremos tirar la toalla y decimos, Señor, ¿qué hago aquí? Ayúdame. A veces hay una crisis y entonces necesitamos orar y pedir a Dios que nos ayude a seguir adelante, unidos como familia y, bueno, pensando, ¿no?, en nuestros hijos, pero como dice Lili, este método se aplica para todos, no solamente cambia el niño, somos todos, toda la familia, los padres que somos los que educamos, somos los que damos el ejemplo, ¿no? Si yo quiero que mi hijo conozca a Dios, primero tengo que experimentarlo en mi vida para poder mostrarle eso. Y bueno, hay mucho más para hablar, pero ahí quizás si alguien quiere unirse a este grupo de oración, ahí podemos compartir más. O también ya, bueno, Lili les va a hablar de la página Educación Viva, donde está toda la información de cómo funciona la filosofía. Gracias, gracias Lili por compartir ese conocimiento, porque de verdad no es fácil con lo que pasamos de pagar terapias y especialistas y el neuropediatra y todo. A veces las mamás no saben ni qué hacer y llegar a este lugar, conocer la metodología, conocer con personas que lo compartan así como lo haces tú, realmente es algo muy valioso. Sí, gracias a Dios. Gracias, Cris, también a ti por tu tiempo y la disposición de servir. Y también les comento que tenemos un chat pequeño de mamás que aplican la pedagogía de Charlotte Mason y siguen la pedagogía, pero tienen sus pequeñitos ya o con diagnóstico o sospecha. Pero bueno, la idea de formar este grupo es que se puedan compartir también recursos o tips, algunos consejos, que puedan comentar abiertamente también en ese grupo alguna situación particular que tengan, ¿no? Probablemente sea similar a la experiencia que alguien ya haya vivido y pueda dar igual consejo. Y la página de educacionviva.com.mx tiene toda la propuesta educativa de Charlotte Mason, los principios, si quieren integrarse también a alguna comunidad local. Tenemos comunidades en México y en Perú tenemos 3 comunidades, así que también pueden, ahí mismo está una pestaña que dice comunidades locales, aparece los horarios, si es que no hubiera alguna, alguna comunidad local cerca de ustedes, pueden meterse a alguna comunidad de acuerdo al horario. Ahí solicitan entrevista y se les entrevista para unirse a la comunidad en dado caso de que también les interese. Y si no, bueno, tenemos también pues la información ahí. Y pues es todo, muchas gracias por su tiempo. La charla fue un poquito más larga, pero era importante también escucharles y contestar pues las preguntas que surgieron. Esperamos que haya sido un material claro, que haya cumplido el propósito de darles esperanza, esperanza en que Cristo, justamente Dios, es quien nos capacita, ¿verdad? Y eso lo hace Él desde que el padre es padre, ¿no? O sea, no es que necesitamos algo particular ni mucho menos. Él nos capacita para poder encargarnos de la educación de nuestros hijos, de su crianza, de su formación. Y bueno, no está de más que tengamos algunas herramientas, sobre todo que partan de leyes y de leyes naturales que no cambian, que son universales, objetivas, que podamos echar mano de esas herramientas para poder tener una crianza y una educación todavía más certera, ¿no? Y más adecuada para las necesidades de nuestros hijos. Entonces, pues gracias a Dios por este tiempo y por inspirar también pues este deseo, ¿no? En ustedes de conectarse y de intervenir ahora, ¿no? En la vida de sus pequeños, que seguramente, y como lo dijo Cris, pues no es una labor sencilla, pero es realmente gratificante, ¿no? Saber que ustedes
pueden hacer mucho por la vida de sus hijos. O sea, ellos pueden llegar a desarrollar una vida plena como cualquier otra persona, ¿no? Si ellos reciben esa atención, esos cuidados y ese amor, ¿no? En este momento en el que ellos realmente les necesitan, ¿no? Cuando sean grandes, pues la esperanza sigue en Cristo, ¿no? En que Él va a producir un fruto, ¿no? De acuerdo también a todo lo que se haya sembrado, pero no vamos a cosechar algo que no hemos sembrado, entonces es momento de sembrar para ellos, ¿no? Paciencia, amor. Obviamente la preparación de la mamá es importante, ya que hemos entendido que el Señor nos capacita naturalmente y pues entregarle a nuestros hijos este tiempo precioso, ¿no? Que ellos también necesitan. O sea, creo que es un momento bonito también para hacer comunidad si ustedes se sienten solas. Algo que comentó Cris y que es muy bueno recuperar es que no tiene por qué pasarse solo, ¿no? O sea, hay grupos de apoyo, hay redes de apoyo, está la de educación viva, ¿no? Que no es necesariamente con comunidad local, aunque es una forma en la que ustedes pueden aprender, pero también a través del grupo del chat. Si alguna quiere ingresar, vamos a dejar también el enlace en cuanto se publique este video para que puedan unirse. Gracias y nos estamos viendo en una próxima misión.